Entonces, estamos hablando de derechos legales espirituales. Estamos compuestos de un cuerpo, un alma y un espíritu. Nuestro cuerpo está bien atendido, pero ¿cómo está nuestra alma y cómo está nuestro espíritu? El alma son tus emociones, tus sentimientos. Ese es tu alma. Y el espíritu tuyo es lo que hace conexión con uno de los dos reinos espirituales que existen. Quieras o no quieras, creas o no creas, existen dos reinos espirituales. Por una parte está el reino de Dios y por otra parte está el reino de Satanás. Quieras o no quieras. Porque cuando tú ves una persona totalmente alterada, no tiene paz. Y la paz, dice la palabra de Dios, que es un fruto del Espíritu Santo. Así que, por lo tanto, si no hay paz en una persona, no está Dios ahí en ese lugar. Dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo, tú lo conviertes en un templo del Espíritu Santo o lo conviertes en un templo de Satanás, así de sencillo. Tu cuerpo. Porque dice la palabra de Dios en Efesios capítulo número 6, que no tenemos lucha contra carne y sangre. Fíjense bien lo que dice Efesios 6. Vestidos de toda la armadura de Dios. Efesios capítulo número 6, versículo número 11. Desde el 10, fíjate bien lo que te dice desde el versículo número 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué es lo que tienes que hacer entonces cada día cuando te despiertes? Cada mañana, cuando tú abras tus ojos, lo primero que tienes que hacer es ir con Dios y decirle: Señor, fortaléceme. Necesito que tú me fortalezcas, Santísimo Señor, porque no sé a lo que me voy a enfrentar este día. Pero sí estoy seguro que si tú me fortaleces, voy a poder tener tu fuerza para yo poder vencer cualquier conflicto. Ojo con lo que estoy diciendo, porque esto va contrario a lo que mucha gente ya tiene por costumbre. Mucha gente tiene por costumbre que cuando tú tienes un conflicto, que tú vayas ante una deidad y pongas tu fe en la deidad, y la deidad te va a ayudar a salir del problema. ¿Sí me explico? Mucha gente eso es lo que cree, pero no es así. Jesucristo mismo nos dice en su evangelio, Mateo capítulo 10, versículo número 1, que Él nos da a todos nosotros poder y autoridad para echar fuera todo espíritu inmundo y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. El Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 1 te lo está diciendo. O sea, está escrito, varón. Si tú ves ese libro que ustedes están ahí abriendo para poder cotejar que lo que estoy diciendo está de acuerdo a la palabra de Dios, es con la finalidad de que tú aprendas lo que Dios te quiere dar a entender, o te quiere dar a que tú sepas ahí en la palabra de Dios. Es importante que tú sepas que lo que está escrito, está escrito. Esa es una ley la que tú tienes en la mano, es una ley de Dios. Y quiero que sepas una cosa muy importante. Esa ley de Dios, hasta el mismo Satanás, hasta el mismo diablo, se rige por esa misma ley de Dios. Se tiene que cuadrar a lo que ahí dice. De hecho, el diablo en aquel desierto, cuando Jesucristo estaba siendo tentado, el mismo diablo le predicó a Jesucristo: escrito está, no te va a pasar nada si te tiras. Los ángeles de Dios van a venir a rescatarte y no va a permitir Dios que seas dañado en ninguna manera. Y Jesucristo le respondió: también escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Así que fíjate bien lo que estoy diciendo. Hay una guerra. El
diablo se basa en la palabra de Dios. Y si tú no conoces la palabra de Dios, el diablo ya te hizo pedazos espiritualmente. Ahí va, les voy a poner un ejemplo. Muchas veces nosotros, cuando somos provocados por alguna persona, no sabemos controlar nuestros impulsos. Y de inmediato nuestra boca empieza a decir malas palabras. El peor de los casos es cuando se trata de un hijo de nosotros, un hijo nuestro. ¿Quién de aquí tiene hijos? Uy, bastantes. Bueno, entonces el mensaje va para ustedes. Tenemos hijos y tenemos que tener mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca, porque escrito está en esta ley de Dios que hasta el mismo Satanás se cuadra y respeta y hace sus reclamos a Dios en base a lo que está escrito. Dice en el Evangelio de Mateo capítulo 18, versículo 18, que todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Todo. No dice algunas cosas. Fíjense bien cómo dice Mateo 18, 18. Vamos a ver lo que dice Mateo 18. Ahí ponemos un dedito a Efesios y ahorita regresamos a Efesios. Vamos a Mateo 18, 18. Mateo 18, 18. Fíjate bien cómo te está diciendo. De cierto, o sea que no hay lugar a mentira. De cierto os digo que todo, no dice algunas cosas, dice todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Está escrito en el Evangelio. Por boca del mismo Señor Jesucristo fue escrito esto. ¿Sí me explico? O sea, esto que está escrito fue algo que el mismo Señor Jesucristo dijo. Entonces, si tú maldices a tu propio hijo, no sé, palabras vulgares o maldiciones. Si tú le dices a tu hijo, eres un bruto, eres un tonto, eres un burro, eres un bueno para nada, entonces tú eres una autoridad sobre tu hijo. Y el diablo dice, perfecto, me están dando permiso. Porque escrito está, dice el diablo. Ojo, el diablo es experto en decir escrito está. Y Jesucristo es experto en decir también escrito está. El diablo dice, escrito está, que todo lo que se ate en la tierra será atado en el cielo. Entonces, si tú maldices a un hijo, Dios no puede tener autoridad sobre ese hijo. El diablo le dice, ¿estás escuchando, Dios? Como el papá o la mamá está maldiciendo a su hijo, le dijo que es un bruto, bueno para nada. Bueno, pues déjame mandarle demonios que lo inutilicen y que lo hagan un fracasado. Varones, es que esto es así, o sea, este tema no tan fácil te lo van a enseñar en las iglesias. ¿Por qué? Porque muchas iglesias tienen miedo a hablar de demonios. No se quieren meter en broncas con el diablo porque tienen miedo a que el diablo les vaya a remeter contra ellos. Pero el que está fortalecido en Cristo, tú no tienes por qué tener ningún temor de que el diablo te vaya a hacer algo. Al contrario, el diablo tiene que seguir teniendo miedo de lo que vas a hablar en el poderoso nombre de Jesucristo. Y el diablo no te puede tocar porque tú eres un ungido de Dios si estás compatible con Jesucristo. Así que el diablo, si tú le das permiso para atacar a tu hijo, a tu propio hijo, el diablo, en base a la palabra de Dios, él dice, Dios, hazte un lado, yo aquí tengo autoridad sobre el hijo. Quizá tú, varón, como lo fui yo en mi tiempo, fui maldecido. Sin saber, ojo, sin saber que se estaba atando en la tierra y en el cielo también. Si a mí me decían que era un bruto, un bueno para nada, pues psicológicamente a mí me afectó muchísimo. Porque espiritualmente yo no estaba fortalecido, yo era católico, vaya.
Y en la Iglesia Católica no te van a enseñar este tipo de enseñanza, con el perdón de la redundancia. Porque escrito está, ojo, continúa diciendo, Mateo 18:18, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Así que como todos nos hemos equivocado, varón, y hemos maldecido a nuestros hijos, tienes que darte la oportunidad cuando salgas de aquí, en caso de que así haya sido el caso contigo, ir y abrazar a tus hijos. Que ellos lo sepan, porque desde este momento tú puedes estar orando por tus hijos. Señor, me equivoqué mucho con mis hijos, hablé muy mal de mis hijos, los maldije, otorgué permiso a demonios para que atacaran a mi hijo, o a mis hijos, qué sé yo, no sé. Así que Padre Santísimo, prepárame para llegar a ese momento en que pueda estar con ellos y que pueda yo llegar en óptimas condiciones espirituales y emocionales para que poder yo abrazar a mis hijos y decirles perdónenme. Hay que revertir, hay que tener esa habilidad de saber revertir, así como el mismo Señor Jesucristo lo hizo con Pedro. Sí sabes que el apóstol Pedro, el discípulo de Jesús llamado Pedro, negó a Jesucristo 3 veces. Y fíjate bien, negó a Jesucristo 3 veces. Al negar a Jesucristo 3 veces, dejó de ser discípulo de Jesucristo. Porque el diablo dice, lo negó, ya no es tuyo, Señor Jesucristo, ahora es mío. Aunque Pedro no haya dicho quiero pertenecer al diablo, en el momento que tú repudias a Jesucristo o a Dios, Padre, automáticamente, sin que tú lo quieras, formas parte del reino de Satanás. Automáticamente, es automático, porque tienes un espíritu, varón. Y ese espíritu hace una conexión inmediata. Si no haces conexión con Dios, automáticamente haces conexión con el otro. Fíjate bien cómo dice, ahí ponle un dedito a Mateo y vamos a ver Marcos, un poquito más para atrás. Para adelante, perdón. Un poco más para adelante. El siguiente evangelio, Marcos. El último capítulo de Marcos. Capítulo 16, versículo número 7. Bueno, 16 desde el versículo 1 para que, ya que hay muchos nuevos aquí que a lo mejor no conocen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, vamos a dar entonces el pasaje completo. Dice, desde el versículo 1, capítulo 16 de Marcos, dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, acuérdate que Jesucristo fue crucificado y lo sepultaron, y está aquí hablando de que cuando lo crucificaron, iba a entrar el día de reposo, o sea, era el viernes en la tarde. Acuérdense que el día de reposo empieza los viernes a las 6 de la tarde. Si Jesucristo fue crucificado el viernes a las 3, para las 6 de la tarde ya tenían que haberlo bajado, porque iba a entrar para los judíos el día de reposo, y para ellos es ley el día de reposo. Pero ya para ese entonces, de las 6 de la tarde, ya Jesucristo ya había muerto y ya había sido sepultado. Así que dice aquí que cuando pasó, o sea, al día siguiente, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacob, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. El domingo. Ese es el primer día de la semana. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada al sepulcro? Del sepulcro. Acuérdate que los sepulcros no son como los que actualmente conocemos, no, allá son así como cuevas, como cavernas. Como cavernas, y luego le pones una enorme piedra y ahí es donde ponen el cuerpo en su interior. De hecho, allá en Jerusalén, si tú vas a Jerusalén, ahí te vas a dar cuenta que todavía está ahí la ranura
de cuando en aquel entonces ahí se ponía la piedra para poderla girar. Bueno, así es como está hoy en día. Que por cierto, ya después tocaremos de ese tema, ¿por qué en Jerusalén hay 2 sepulcros de Jesucristo? Si te das cuenta, ya lo vamos a estudiar más detalladamente. ¿Por qué hay 2 sepulcros de Jesucristo? La versión católica y la versión cristiana evangélica, por decirlo así. Hay una diferencia enorme entre la versión cristiana y la versión católica. La versión cristiana es muy apegada a lo que dice la palabra de Dios. Y la versión católica es que por sus pantalones aquí es, y yo digo que aquí es, y aquí es. Y el católico es, no, pues lo que diga el Papa, eso es ley. Y son mayoría, que siguen una idea equivocada. Y el cristiano es, por lo contrario, es aquel que dice, a ver, espérame, si ahí dice que había un huerto, entonces déjame ver dónde está el huerto. ¿Sí me explico? Si aquí en el Evangelio dice que había una cisterna, los huertos tienen una cisterna, así que pues vamos a ver dónde está la cisterna. Así que aquí está la cisterna, aquí está el huerto, aquí más adelante está la cisterna, ese es el sepulcro, entonces ese es el correcto. Son como investigadores. Ándale, ellos dicen, no, a mí nadie me va a venir con cuentos. El cristiano así es, a mí nadie me viene con cuentos. Lo que aquí diga, lo cotejamos y lo creemos. Y el católico dice, lo que diga el Papa se hace ley, la ley se hace costumbre, costumbre se hace tradición, y eso es lo que seguimos. Pero no cotejan con lo que está escrito. Yo por eso te digo, tú cotejas siempre con lo que está escrito. Nunca creas en algo sin haberlo cotejado. Fíjate bien cómo aquí nos está diciendo, para volver al tema de lo que les estaba diciendo, de qué importante es lo que sale de nuestra boca. Dice, y versículo número 4, pero cuando vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho cubierto de una larga ropa blanca y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron. Versículo 7, ojo con el versículo 7. Pero, id, decid a sus discípulos, y a Pedro. Ahí está lo que yo quiero llegar. Discípulos. Y a Pedro. ¿Que Pedro no era un discípulo de Jesús? Obvio que sí, era. Hasta que cometió el enorme error de negar con su boca 3 veces que conocía a Jesucristo. Jesucristo se lo había advertido. Con el poder de Dios, Jesucristo le dijo, mira Pedrito, no andemos con eso, exactamente. Jesucristo le advirtió a Pedro, antes de que cante el gallo esta noche, me vas a negar 3 veces. No, Señor, yo jamás te voy a negar. Pedro estaba bien seguro que no iba a negar a Jesús. Antes de que cante el gallo, 3 veces me habrás negado. Se le presentó la prueba. Hey, yo te conozco, tú eres un seguidor de Jesús. No, estaba con el miedo de que también lo fueran a poner preso y hacerle algún tipo de daño. No lo conozco. Y de rato, sí, tú eres uno de ellos. No, yo no lo conozco. Y casi de inmediato, por 3.ª vez, sí, tú eres un seguidor de Jesucristo, yo te conozco. Es más, hasta tu manera de hablar te identifica que eres un seguidor de Jesús. Cuando tú estás siendo un seguidor de Jesucristo, tu manera de hablar ya es diferente, ya no maldices, ya no hablas vulgaridades, porque ya es un espíritu correcto el que está dentro de ti, es el espíritu de nuestro Señor Jesucristo el que está dentro de ti. No porque tú dices, ay, no, es que ya debo de reprimir mi lenguaje. Sí, claro, el Espíritu Santo de Dios
va a encaminarte a que tu manera de hablar cambie. Y a Pedro lo identificaron por su manera de hablar. Y cuando lo identificaron por su manera de hablar, que era un seguidor de Jesucristo, ¿sabes qué fue lo que hizo? Empezó a maldecir. Y cuando maldijo, cantó el gallo. Y cuando cantó el gallo, Pedro se llenó de lágrimas, se arrepintió haberlo negado. Muy diferente a Judas, que lo había traicionado. Estaba Judas Iscariote recién traicionado a Jesucristo. Una cosa es traicionarlo y otra cosa es negarlo. Pero al final de cuentas, tan malo es traicionarlo como tan malo es negarlo, porque tanto uno como otro dejas de ser un discípulo de Jesucristo. Por eso aquí el ángel ese le dice a las mujeres esas: id y decir a los discípulos de Jesús y a Pedro. O sea, Pedro ya no era discípulo. A lo que quiero llegar es el poder de nuestra boca. Lo que sale en nuestras palabras tiene mucho poder para atar o desatar. Así que si tú ataste a tus hijos, o que es lo más seguro en un 100% por ahí, que tú hayas sido atado por tus padres, te tengo una excelente noticia. Que ahí dice la palabra de Dios en Mateo 18, continúa diciendo que también todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo también. Así que, ojo, si Pedro se quedó fuera de la cobertura de Jesucristo, ya no era un discípulo de Jesús, después de que Jesús hace poco le acababa de decir: ciertamente tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y te daré las llaves del reino de los cielos. Fíjate todo lo que le dijo a Pedro, para que Pedro la fuera a regar con sus palabras y haber quedado expulsado como discípulo de Jesucristo. No lo expulsó Jesucristo, se expulsó él solo, porque él solo fue el que dijo las palabras de que no lo conozco. Entonces el diablo dijo: bienvenido, Pedrito, bienvenido, eres mío. No te me vas de aquí, eres mío. Por esa razón, chequen el último capítulo del Evangelio de Juan, más adelante, después de Marcos, sigue Lucas y luego Juan. Chequen lo que dice el último capítulo de Juan. Vamos a ver lo que dice por ahí el último capítulo de Juan. Capítulo 21. Capítulo 21 de Juan, versículo número 15. Cuando hubieran comido. Dice: cuando hubieron comido, o sea, ya a Jesucristo se le había aparecido a sus discípulos allá en Galilea, porque esa fue la instrucción que ese ángel le dijo: pero id y decía a los discípulos de Jesús y a Pedro que ya le verán en Galilea, como dijo. Entonces, ya estando en Galilea, los discípulos bien contentos porque vieron a Jesús. Pero después de que hubieran comido, dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, o sea, Pedro se llamaba Simón, pero el mismo Jesús anteriormente le había dicho: ciertamente tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, igualmente ya no era Simón, ahora era Pedro para Jesús. Pero para el diablo, el diablo no anda con cuentos. El diablo dice: no, para mí ese es Simón. Yo lo conozco como Simón, y Simón es. Jesucristo, sabiendo cómo piensa el Satanás, el diablo, dice: yo por eso mejor le cierro las puertas a todos los canales por donde el diablo se pueda mover, para poder desatar a Pedro. Entonces, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás. Fíjate, porque el diablo puede decir: espérame, él se llama Simón, pero también hay un Simón aquí, el vecino de la esquina también se llama Simón. Los discípulos se llamaban Simón, ¿no? Había dos, sí, puede ser cualquier otro Simón. Había otro Simón, así es, muy cierto. Pero para fines de desatar a una persona, Jesucristo tenía que ser bien específico. ¿Qué Simón se trataba? ¿De qué Simón?
Simón, ¿el hijo de quién? Ahí está Jonás. diciendo. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Ahí está la pregunta. Y él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. O sea, ya le está devolviendo el ministerio que había perdido el mismo Simón Pedro cuando había negado a Jesucristo 3 veces. Versículo 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Ya le estaba ampliando el ministerio. Una cosa es apacentar y otra cosa es pastorear. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? ¿Por qué se entristeció Pedro? Es que así es nuestra mente, varón. La mente de Pedro, ¿sabes qué pensó Pedro? Uy, no me cree, ya me está preguntando 3 veces, ya es mucha preguntadera. No me cree, piensa que soy un mentiroso, de que le digo que sí lo amo y no me quiere creer, por eso me está preguntando 3 veces. Pero lo negó 3 veces, o sea, la mente de Pedro no entendía que lo que Jesucristo estaba haciendo era darle reversa a las 3 veces que Pedro lo había negado. Entonces, si le pregunta 2 veces, el diablo va a decir, espérame, lo negó 3, me queda un cartucho a mi favor. Es que el diablito así es, el diablito es bien tremendo. O sea, tú tienes que quitarle todo derecho legal que tú le hayas otorgado al mismo diablo. Todo derecho legal tienes que quitárselo. Si tú tienes un derecho legal que le hayas otorgado, ya sea que una vez con tu boca haya salido algo que le haya otorgado un derecho a Satanás, Satanás siempre va a tener ahí ese derecho legal sobre tu vida. Así vayas a la iglesia, así brinques, patalees, te tires al piso, cantes, bailes, toques el acordeón en la iglesia, hagas lo que tú quieras en la iglesia, levantes manos y lo que tú quieras, de nada sirve si tú no le das reversa a los derechos legales que tú mismo le hayas otorgado al mismo Satanás. Así que un proceso de rehabilitación aquí de nada sirve, varón, de nada sirve si no le das reversa a los derechos legales que tú le hayas otorgado a Satanás. Rompe los derechos legales que le has otorgado a Satanás y este proceso de rehabilitación te va a ayudar como no tienes una idea. Enorme, enorme ayuda el proceso de rehabilitación en este lugar. Pero lo que yo voy es, si tú no rompes los derechos legales con Satanás, ahí te encargo, sales y ahí vienes otra vez. Casi siempre cuando predico este tipo de mensajes, varón, en algunos aparentan tranquilidad, pero la verdad es que muchos buscan la manera de morir. ¿Sí me explico? Porque lo que está dentro de ellos no tolera lo que se está diciendo. Así que, varón, por eso les advertí en un principio, puede que tengas algo en tu interior que esté repeliendo este mensaje, como puede que lo estés amando. Todo depende de qué espíritu es el que tienes dentro de tu corazón. Si tú estás sintiendo paz con este mensaje, bendito Dios, porque quiere decir que el enemigo se ha ido de tu vida. Y el Espíritu Santo empieza a gobernar tu vida, ya no el espíritu de Satanás que antes tú le habías dado en la entrada. El espíritu de Satanás es 100% malvado, varón. Malvado. ¿Por qué crees que un tiempo te ofreció la droga a ti? ¿Por qué crees que te ofreció la droga? No eras tú. No eras tú a quien el diablo quería atormentar. ¿Sabes a quién era? A los que te aman a ti. Los seres amados que te rodean, que son muchos, es ahí a donde va dirigido la artillería de Satanás. Porque no conozco un padre o madre de familia, esposa o hijos que estén contentos porque tú
hayas aceptado un recurso de Satanás llamado droga. No hay nadie que esté contento porque tú tomaste una mala decisión. Así que si tú te equivocaste, varón, el diablo es experto en hacer carambola. Afligiste a muchas personas y muchas personas están preocupados esperando la pronta rehabilitación tuya. Pero ahora tú con Cristo, varón, ya es diferente. Porque ya con Cristo estás tú recibiendo el Espíritu Santo de Dios a través de Jesucristo, siempre y cuando Jesucristo tú lo aceptes en tu corazón como el único Señor y Salvador, único, no uno más del montón como lo hacen los católicos, porque eso se llama adulterio. Dios dijo: yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. No vas a tener dioses ajenos delante de mí. Y ese Dios, al único que ha autorizado es a su Hijo Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio ¿a quién? A su Hijo. A su Hijo unigénito. ¿Para qué lo dio? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que por eso amamos a nuestro Señor Jesucristo, porque es quien el mismo Dios nos entregó. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, a Él oíd. Así dice la palabra de Dios. La voz de Dios: este es mi Hijo amado. No dijo: esta es la mamá de mi hijo. Ni tampoco dijo: este es uno de los discípulos de mi hijo. Entonces, ¿por qué rayos las personas hacen lo que no está escrito en la palabra de Dios? Porque están dirigidos por un espíritu de Satanás contrario a lo que el mismo Dios dijo. Para que te pueda ir bien espiritualmente, varón, tienes que alinearte exclusivamente a lo que está escrito en la palabra de Dios. Nunca se te ocurra defender una religión. Defiende mejor lo que Dios ha escrito en su palabra. Pero nunca defiendas una religión, porque las personas defienden una religión porque tienen miedo a saber que están equivocados. ¿Cuántas personas no han muerto con una idea equivocada de Dios? Yo me acuerdo mi papá cuando cumplió 80 años, le regalaron un San Judas Tadeo enorme. Ahí iba mi papá bien contento cargando el San Judas Tadeo y yo nada más estaba reprobando esa acción. A mí ya me había dicho mi familia: no te metas con nuestra religión, tú sigue a tu Cristo y sigue allá con tu Cristo, pero no te metas con nuestra religión. Perfecto, no me meto. Jesucristo mismo me ha enseñado que si no te escuchan, sacude el polvo de tus pies y sigue adelante. Yo no me voy a pasar mi vida acarreando muertos. Soy como el sembrador. Ahí te va la semilla, varón. Si la quieres aceptar, bien. Si no la quieres aceptar, que Dios te bendiga, así de sencillo. Seguiré orando por ti, eso sí. Por eso siempre pregunto: ¿quiénes son los que no me conocen? Porque los que no me conocen saben que desde este momento que los conozco ya forman parte de mis oraciones diarias. Tu oración más la mía, se duplica la fortaleza de Dios en ti. No estás solo, en pocas palabras. Porque necesitas que alguien te esté apoyando en oración. Tú tienes victoria en el poderoso nombre de Jesucristo, varón. Pero si alguien está apoyándote en esa oración, pues órale, es doble la fuerza para que no caigas. Si te caes, te levantas en el nombre poderoso de Jesucristo. De eso se trata. Pero acuérdense lo que les dije al principio: tienes que aprender a revertir las maldiciones. Si algún padre o madre de familia te maldijo a ti, tú ya sabes qué hacer. Si en caso de que tú hayas maldecido a tu hijo, tienes trabajo que hacer al salir de aquí. Pero si tú eres uno de los que te maldijeron, entonces tú tienes que basarte en lo que está escrito en la palabra de Dios, que la segunda parte de Mateo 18, que dice que también todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, ¿qué tiene que ser tu oración? Tu oración tiene que ser: Santísimo Dios, poderoso Santísimo,
Te doy gracias por darme a tu Hijo Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Te acepto, mi Señor Jesucristo, y te ruego que entres a mi corazón porque te acepto como mi único Señor y Salvador. Eso es lo que tú tienes que decir. Que el diablo sepa que tú estás renunciando a Satanás, que ahora tú estás cambiando de dueño. Ya no es Satanás que tiene derechos legales sobre tu vida. Si es que tú le hayas dado un permiso legal, no sé, un altar a la Santa Muerte o qué sé yo, no sé, algún derecho que le hayas dado, que de santa no tiene nada la Santa Muerte, pero algún derecho que le hayas dado al diablo, destrúyelo. Si esa vez que hice un pacto contigo, a la Santa Muerte o lo que haya sido, me arrepiento, cancelo, destruyo, dejo sin efecto todo derecho legal que le había dado a Satanás anteriormente. ¿Te das cuenta? O sea, ya estás cancelando. ¿Por qué? Porque ahora soy propiedad única y exclusiva de mi Señor Jesucristo. Y ahora el Espíritu Santo de Dios está conmigo. O sea, ¿te das cuenta de las palabras que están saliendo? Eso es cancelar derechos legales espirituales a Satanás. Si mi papá me dijo que era un bruto, un bueno para nada, si me dijo esta palabra, pues yo la cancelo, me desato en el poderoso nombre de Jesucristo, porque escrito está que todo lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. Así que en el nombre de Jesucristo me someto a una autoridad mayor de aquella autoridad que te maldijo, que eran mis padres. Y me someto a la autoridad mayor de mis padres, que es mi Señor Jesucristo, y esa autoridad es a donde yo me encomiendo ahora, a la autoridad de mi Señor Jesucristo, no a la autoridad de mis padres, porque mis padres se equivocaron y me maldijeron todo el tiempo. Así que me someto a la autoridad de mi Señor Jesucristo, y Señor Jesucristo, te acepto en mi corazón, y en base a tu palabra me desato de todas esas malas palabras que mis papás me habían dicho. Ahora soy un hijo de Dios a través tuyo, Señor Jesucristo. Porque dice la palabra de Dios, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Más adelantito de Marcos, Lucas, sigue Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, ahí está el primer requisito. ¿Recibir a quién? A Cristo. A los que creen en su nombre. ¿Creen en quién? En su nombre. Porque mucha gente cree en Cristo, pero no le cree a Cristo lo que dice Jesucristo. Si Jesucristo dice que Él es el camino, las personas mejor buscan otro camino y le piden a la Virgencita o al santo de su devoción, en vez de poner tu fe exclusiva en Jesucristo. Entonces creen en Cristo, pero no le creen a Jesucristo, cuando Jesucristo dice que Él es el camino, la verdad y la vida, dice Jesucristo que Él es. Entonces, mas a todos los que creen en su nombre les dio ¿qué? Potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Cumple esos dos requisitos, varón, y tú eres un hijo de Dios. Hay una potestad otorgada por Dios de que tú seas un hijo de Dios. Ya no la creación de Dios que eras antes de aceptar a Jesucristo. Acepta a Jesucristo como el único Señor y Salvador de tu vida, y hay una potestad de que tú seas ahora hijo de Dios. Porque el diablo así es. Te enseñó a decir anteriormente el diablo lo que Jesucristo una vez enseñó, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Pero espérame, el diablo sabe que tú no eres hijo. Si no tienes a Cristo y no lo has aceptado como tu único Señor y Salvador, no eres hijo. El diablo dice: pues puedes repetir. Es más, que después hablaremos de ese tema de por qué ponen penas ante un confesionario, un sacerdote que vas y le confiesas tus pecados a un sacerdote, y el sacerdote te dice: reza
30 Aves Marías y 20 Padres Nuestros, dependiendo de la gravedad del pecado. Hay muchas cosas de que platicar. Muchos de ustedes ya les he platicado todas las trampas que usa Satanás. Así que, si no eras hijo,